Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8,7. Es de nuestro interés, señoras y señores, manifestar a ustedes cómo se ubican las estratagemas o las estrategias que vienen cumpliendo cada cual a su manera entre el actual presidente Lenín Moreno y el expresidente Rafael Correa. Pues que están ejercitando estrategias individuales no compartidas en muchas cosas y compartidas o habladas en meses y años pretéritos, el instante en que vieron que ellos iban a autosucederse en la gestión de conducir nuestro país, administrativa y políticamente hablando. Y claro, el tema económico debió haber sido un tema esclarecedor para ambos mandatarios, ¿no? El uno por su responsabilidad de lo que dejaba y el otro por su alta responsabilidad de lo que recibía. Entonces, hemos invitado, señoras y señores, a un exparlamentario de línea de Alianza País, para no decirle correísta, al señor doctor Fernando Bustamante, que a la final de finales sí lo fue, pues no, porque ese es el orden de la vida. Y claro, lo fue con el mejor empeño, lo conocemos de años, sabemos de su formación, de su ejemplo para un buen número de ecuatorianos, ha sido un maestro universitario y bueno, las cosas se terminaron por esa línea y usted protagonizó y salió a tiempo. Felipe Urbano de Lara, que está con nosotros, otro académico de fuste que tiene la bondad de acompañarnos, nos dirán, sin afán de que obviamente ni ilusión de que vayan a empatar, pero claro, Felipe Urbano de Lara dirá qué tipo de estratagema está usando Correa y cómo con estrategias igualmente que ha tenido que inventarlas debido a que fue engañado en muchas cosas, especialmente en el ámbito económico, sigue engañado y tiene un entorno de técnicos que le están acompañando desde una oficina aparentemente secreta del Banco Central y Carlos también de alguna manera ha estado muy en relación con estos dos caballeros jóvenes que han acompañado al señor presidente Correa y que han tenido ese don fantástico de acompañar también al nuevo presidente. Primera cosa, Felipe, ¿tú entiendes cuál podría haber sido el beneficio para el país, el beneficio para el presidente Lenín, mantener casi al mismo frente económico del anterior gobierno, habiendo desde hace algunos meses ya una disputa que él la prefijaba en campaña electoral, ¿no? Lenín Moreno decía, voy a recibir una cosa media complicada, decía, pero no se imaginó jamás que las cosas estaban en esos niveles de gravedad, digamos. Mi saludo cordial. Buenos días, doctor Bustamante. Buenos días, Urbano de Lara. Muchas gracias por estar aquí. Felipe, ten la bondad. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a Fernando, también a los radioescuchas. Me parece que tenía sentido, me pongo a especular un poco, desde la perspectiva de la mesa servida. Es decir, si es que efectivamente el presidente Correa dejaba la mesa servida, quienes asumían el manejo de la economía debían ratificar esa idea de que la economía estaba caminando, de que la economía se había recuperado, de que la economía estaba recibiendo nueva inversión,
o de lo contrario, que esa tesis de la mesa servida era una tesis equivocada. Y me parece que desde ese punto de vista, digamos, que lo digan quienes estuvieron al mando del manejo económico, que ellos sean los que digan que la mesa no estuvo servida, no estaba servida, abre, digamos, un espacio de discusión y de reflexión crítica sobre cuál es la situación económica del Ecuador. Una cosa muy distinta habría sido que venga un equipo económico totalmente diferente, con otra perspectiva, con otra línea, y diga: la mesa no estaba servida. Y otra cosa, me parece a mí, es que el mismo equipo económico que manejó la economía durante los últimos años diga: la mesa no está servida, porque lo segundo muestra todo un juego de manipulación, al que también los señores que están hoy manejando la economía se prestaron, ¿no es cierto?, pero cuya orientación, cuya definición, digamos, central venía desde el presidente de la República, desde el expresidente de la República. Claro. Entonces me parece que es muy complejo, muy difícil, plantea un escenario muy revelador de cómo se manejaba la economía, que el equipo económico del expresidente Correa haya dicho: la mesa no está servida. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es otra forma de transparentar la economía, de transparentar la realidad de lo que está ocurriendo en el campo de la economía, a que si hubiese venido un equipo totalmente distinto, con otra línea, habría dicho lo mismo que están diciendo hoy el equipo económico de Moreno. ¿A usted qué le parece? Hubo una transición podríamos decir, sincera, bien intencionada, de propósitos sanos, no solamente con el país, sino con su compañero de ideales, de ideología. Un compañero que iba aparentemente ciego a asumir responsabilidades mal construidas durante toda una época, un modelo de gobierno que dejaba no mesas servidas, sino una situación complicadísima. Doctor Fernando, bienvenido. ¿Para qué más? Usted querrá decirnos muchas cosas. Bueno, ojalá pudiera, pero... ¿Por qué no puede? Porque en los últimos tiempos, obviamente, yo no he estado en la política activa y hace ya tiempo no estoy... Pero no he estado en los círculos del gobierno, he estado alejado de eso, yo no tengo información. Pero quisiera empezar haciendo una metáfora, ¿no? Esto de la mesa servida me recuerda como, y usted va a entender por qué, que a alguien le invitaron a cenar a un chifa y se encuentra cuando él llega con la cuenta, pero la mesa vacía, ¿no? Ahora hay que pagar la cuenta sin haber comido, ¿no? Y digo chifa, usted sabrá por qué. ¿No? Pero vea, mucha gente, entre ellos su contertulio, no le entiende esto de chifa. Restaurante chino. Bueno, el asunto es que yo creo, sinceramente, de lo que yo pude ver de cómo funcionaban las cosas en país, e incluso he tenido la oportunidad de conversar con el propio presidente cuando todavía no era ni candidato ni nada, cuando tenía esa posibilidad, ese acceso. Y yo ¿Usted creo, se refiere a Correa? No, pero el presidente. A Lenin. Hay un solo presidente en este país. Así es. Parecería que hay dos. No, hay uno. No, hay uno, desde luego. Pero yo creo que realmente la información no existía. O sea, yo creo que sería injusto para empezar a acusarle al presidente de que fue cómplice silencioso, porque la información sobre esto se manejaba con extrema reserva. O sea, en un círculo extremadamente cerrado del presidente Correa, del expresidente, con 3 o 4 asesores de mucha confianza, muy cercanos. Y le aseguro que la gente del país, los asambleístas, probablemente la mayor parte de los ministros tampoco sabían, no tenían ni idea. Había ¿Eran unas ministros o eran amanuenses? La gestión que hacía el expresidente Correa de su gabinete era extraordinariamente centralizada. O sea, los ministros básicamente tenían que cumplir órdenes. Por eso le digo, eran mandaderos. Bueno, usted usa una palabra muy despectiva. Yo no quisiera usar eso. Entiendo que fueron personas, muchas de ellas, que trabajaron con ahínco, con ardor, incluso con convicción. Digo a muchas de ellas, no digo todos, ¿no?
y quisiera respetarles, ¿no? Pero sí es verdad que sobre todo el manejo económico era de un secretismo y había 2 o 3 funcionarios que se encargaban siempre de dar versiones para tranquilizar a todo el mundo, haciendo galimatías verbales, numéricas. Una manera muy magnífica de manejar las cifras es redefiniendo los términos. Por ejemplo, la redefinición que se hizo de deuda externa, o sea, la redefinición que se hizo del desempleo, se redefinían los conceptos estadísticos a fin de que las cifras fueran siempre las que se Era un veían. léxico disimulatorio, medio académico, pero a la final súper mentiroso. ¿no? Tecnócrata. Era, digamos, esto de cambiar la porque realidad cambiando los términos, ¿no? ¿Verdad? Esto es muy interesante porque era una especie de neolengua orwelliana, ¿no? O sea, de cambiar la realidad con las palabras. Y eso es un vicio de nuestro discurso político, no solamente en el manejo económico del anterior gobierno, sino un vicio de nuestro discurso. Cada vez que queremos argumentar, usamos ese tipo de falacias, redefinición de términos, y con eso entonces el problema que existía ya no existe, o al revés, se crea un problema con las palabras, ¿no? O sea, eso es muy interesante para estudiarlo desde el punto de vista de una ciencia política de los sentidos. Cuando usted fue ministro, sí, ¿se fusionó con ese equipo de obediencia sin par? Una obediencia que imponía, pues, el presidente. ¿O usted siempre tuvo dificultades conceptuales, diferencias incluso ideológicas? A ver, ¿o no se dejó mangonear por nadie, no solo por Correa? No, yo tuve algunas diferencias que aparecieron en el camino, ¿no? Inicialmente no, en algunas cosas estuve y sigo estando de acuerdo, ¿no? En otras, crecientemente se abrió una brecha, por ejemplo, en el concepto de seguridad, ¿no? En la forma de entender la seguridad ciudadana. Desgraciadamente yo tengo una visión que algunos despectivamente llamarían garantista, que al principio del gobierno de Rafael Correa era aparentemente la línea que se quería seguir, pero luego progresivamente se fue apartando de eso y llegó a considerarlo, él lo consideraba ingenuo, yo lo consideraba irrenunciable, ¿no? Y obviamente en una serie de circunstancias específicas de eso se expresó y eventualmente eso me llevó a tratar de salir del Ejecutivo y lo hice yéndome al Parlamento. Para eso tuve apoyo, en donde obviamente... Pero el autoritarismo no se pegó mucho a usted, no obstante que es usted también fuerte de carácter. Mire, eso dejo al juicio de las personas que han trabajado conmigo y me conocen. Yo sería mal juez de mí mismo, porque uno siempre es un juez parcial de sí mismo. Pero no estamos para hablar de usted. Yo prefiero remitirme a la opinión de quienes me conocen. No sé. Usted le ha dicho, para ir al grano, sí, a la revista Vistazo último número, sí, le ha dicho, para mí la confianza en el vicepresidente debe ser revisada. ¿Por qué dice eso? Verá, lo que yo sostengo es que siempre hay una tendencia, y ahora sobre todo la bancada de país tiene fuertemente esa tendencia, por razones políticas, a confundir lo penal con lo político. O sea, una persona podría ser absolutamente inocente de cualquier cargo penal y sin embargo no es ser idónea para el cargo que desempeña. Los cargos políticos, de representación popular sobre todo, están basados en la confianza del electorado o de la ciudadanía en ese funcionario o en ese dignatario, ¿no? Puede ser una persona totalmente honesta, pero puede ser una persona absolutamente indigna de confianza. Por ejemplo, por torpe, por inepta, por disfuncional. Bueno, ¿no? Eso es lo que yo he sostenido, es que no, aunque nuestra ley, nuestra constitución es extraordinariamente exigente en cuanto a las causales de juicio político a un presidente y vicepresidente de la República, es claro que al margen de eso es un hecho político, ¿no es cierto?, que yo creo que la ciudadanía no confía en el actual vicepresidente. Por último, como ya se ha repetido muchas veces, por el hecho de que tal vez él, eso la justicia tendrá que decidir, él no metió las manos, ¿no es cierto?, pero fue ciego, sordo y mudo. Si es que no las metió, primero, se rodeó solamente de pillos, ¿no? Confió solamente en ladrones, ¿no? Ya eso es un mal indicador, porque entonces si yo voy a mantener en el puesto a una persona que tiene ese récord de haber buscado o aceptado colaboradores, por decirlo menos, no idóneos, disfuncionales,
Entonces yo, como ciudadanía, como país, digo, no, pues no vale que esa persona esté, porque tiene mal criterio, se rodea de mala gente, escoge pésimos sus colaboradores y encima no lo supervisa, ni vigila, ni controla. O sea, esta gente ha estado haciendo de las suyas a vista y paciencia. Entonces, claro que el país, ¿no es cierto? Y recuerde una cosa, el vicepresidente de la República es una persona que en un instante de infortunio puede convertirse en presidente, ¿no es cierto? Y le preguntamos al país, ¿estaría el país tranquilo con el señor Glass asumiendo la presidencia de la República? Siempre hay que tener en mente. Hay un grito colectivo que dice Dios no quiera. Y sí, ¿no? Entonces, para mí el tema es que en política lo que corre es la confianza. En la jurisprudencia, en la justicia penal, corre la culpa o el dolo, ¿no? O la ausencia o la inocencia, según el caso. Pero en política lo fundamental es la confianza ciudadana. Y yo creo que cuando una persona que ocupa un cargo de esa naturaleza ha perdido esa confianza o está en tela de juicio y finalmente, incluso en el supuesto no consentido que careciera de toda culpa penal, ¿no es cierto? Francamente, es devastador ver con quién ha trabajado y en quién ha confiado, ¿no? Ese es el punto central. ¿Qué quiere decir que la bancada de país devastador? Porque imagínense una persona que ha estado a cargo de los sectores estratégicos de este país durante tantos años, de una forma u otra, porque antes de ser vicepresidente también estaba, ¿no es cierto? Esa persona, ¿no es cierto?, ha tenido un equipo de trabajo lleno de personas... De esos que asaltan a los ciudadanos en las sí, calles. que los impuestos que pagamos con gran esfuerzo todos, ¿no es cierto?, vayan a parar a manos de esta gente y de sus respectivos cómplices, ¿no? O sea, primero yo sospecho, porque también es cierto que a uno también se le juzga por las compañías que lleva, ¿no es cierto? Y la mala compañía no es suficiente con quién andas y te diré quién eres. ¿No es cierto? Ya eso es un factor de desconfianza. Y encima vemos los resultados de la gestión. Y eso es algo que yo creo que el país y la Asamblea Nacional y la política en este país tiene que decir. ¿Podríamos confiarle a esta persona funciones como las que ha venido desempeñando en lo sucesivo? Peor aún, no quiera el destino, la presidencia de la República. Y eso es algo que yo creo que la respuesta es muy fácil. Creo que la enorme mayoría de la ciudadanía daría una respuesta clara y contundente. La Asamblea Nacional tiene que hacerse eco de eso. Y la justicia penal, ella sigue por su camino, ¿no es cierto? Son dos caminos diferentes. Yo siempre recuerdo el caso de Alberto Dajic, que fue absuelto políticamente por el Congreso Nacional, porque además se defendió brillantemente. Yo nunca olvidaré esa defensa que hizo ante un Congreso en donde no tenía mayoría, ¿no? Pero la justicia penal le cayó encima, ¿no? Y tuvo que dejar la vicepresidencia por esa razón, ¿no? Son dos pistas diferentes que funcionan y tienen ambas que cumplir su función, pero es la Asamblea la que tiene que cumplir la función política. La función política, que a usted le parece fue ecuánime con Dajic, dice, y ecuánime, justa, en lo político, sí. En lo político, pero no en lo ético. No, en lo legal. En lo jurídico. Claro. Eso estaba a cargo de la Corte Suprema. Porque el señor presidente de la Suprema, yo estuve en esos callejones, y era un jurista de primer nivel, y era jurista. Mi punto es que las dos cosas son diferentes. Sí, pero estamos en otra. Y además, cuando uno se defiende políticamente, ¿no es cierto?, no tiene que demostrar inocencia, sino que tiene que ganar confianza. Claro. Porque el voto político está basado en la confianza. Señor vicepresidente Glass, porque a él estaba usted refiriéndose en la entrevista a Vistazo, y a él nos tenemos que referir en esta entrevista en la que está participando Felipe. A Felipe también yo le digo, en realidad hay dedos que indician con atino o tienen una buena percepción. Y ahí ha tenido la percepción no el dedo del público, sino un dedo que aparece implacable, ¿no? Y el señor presidente actual le dice, ¿sabe qué? Le dice a la gente y les dice a las autoridades, el dedo con su percepción está señalándole a Glass. Eso le dijo. ¿Tú recuerdas? ¿Con qué intención y por qué circunstancia
elaboró ese pensamiento de porque Gonzalo, me parece que la principal batalla política que tiene en este momento Lenín Moreno es el señor Glass. O sea, yo creo que el gobierno está consciente que el señor Glass es una carga muy pesada, en parte por lo que decía Fernando, es decir, es un... Para Lenín. Claro, para el gobierno, para el prestigio del gobierno, para la imagen del gobierno, para la credibilidad del gobierno. Es un negativo, es un lastre. Y yo creo que el gobierno está apuntando a deshacerse del señor Glass. Porque además, la impresión que yo tengo... ¿Pero le impusieron el lastre a Lenín Moreno? Fue un arreglo político para la campaña electoral con el cual nadie estuvo cómodo. O sea, esto es, digamos, este conflicto que estalla tan rápidamente, me parece a mí que es el desenlace de un arreglo político electoral en el que nadie estuvo cómodo. Correa no estaba cómodo con Moreno, Moreno no estaba cómodo con Glass, Glass tampoco estaba cómodo con Moreno. Y lo que debió haber sido, desde mi perspectiva, un gobierno de cohabitación, de coexistencia, digamos, entre estas dos corrientes dentro de Alianza País, de negociación permanente, de transacción permanente, para lo cual Moreno tenía que generar un espacio político propio, terminó en un gran conflicto. Yo creo que estamos viviendo un gran conflicto y me parece que la piedra de la discordia es el señor Glass. Ahora, no es tan fácil, es decir, creo que hay una batalla política alrededor del señor Glass, y así como el Fernando Bustamante dice, hoy no se confía en Glass, no hay una confianza de la ciudadanía a Glass. Yo sospecho que él todavía tiene la confianza del movimiento, y este me parece que es el tema complicado. O sea, Patiño sale y dice, yo me juego por el señor Glass, yo pongo mis manos al fuego por el señor Glass. Correa se está jugando por Glass, un sector del movimiento se está jugando por Glass, porque además, digamos, jugarse por Glass es jugarse por el movimiento, es jugarse por el proyecto. Me imagino que en un determinado momento, cuando Fernando era parte del gobierno, también se habrá jugado por el vicepresidente actual, ¿sí? Por el ministro de Recursos energéticos. O sea, Fernando era parte del gobierno y me imagino que ahí había confianza en la gestión de todos los funcionarios comenzando por Correa. No, entonces, pero ahora estamos viviendo otro momento y yo lo que veo es que hay una disputa política alrededor de Glass. Y eso es lo que lo que le tiene al gobierno, yo diría, semi paralizado en una batalla muy compleja, que si no logra resolver rápidamente, yo no sé a dónde vaya el gobierno, ¿no? Pero creo que ese es el problema. O sea, Glass se volvió un lastre, Glass está señalado, ya está señalado por el presidente de la República, claro, por la ciudadanía, y yo no sé cómo van a colación al dedo implacable de la lógica social, ¿no? No sé si de la lógica social, pero de todo lo que está saliendo. ¿No es cierto? De la información de la evidencia, entonces. De la información que sale y que involucra, y que uno sospecha que involucra. Aminorar, digo, por la lógica social. Es una evidencia contundente que señala a Glass como el culpable de todo. Hay una reacción social frente al vicepresidente, sin duda. Me imagino que el prestigio, la credibilidad del vicepresidente debe estar en la lona, claro. Nadie confía, pero es por la evidencia o la información que va saliendo de las propias denuncias que hace la justicia brasileña, que hace la prensa brasileña, de los personajes que van cayendo de estas redes de corrupción. Y como decía Fernando, estos personajes que van cayendo, todos están de una u otra manera relacionados con el señor Glass. Entonces aquí hay, digamos, demasiadas sospechas, demasiadas elementos que inducen a pensar que él tiene alguna responsabilidad en este tema. ¿Por qué dos fiscales en seguidilla? Un fiscal es la vindicta pública, es el acusador fundamental, el que más merecimientos de confianza y más apoyo ciudadano
debe tener, pues no está hecha así lamentablemente su designación. La designación prácticamente corresponde hacerla al presidente de turno en buena manera. Cuando ya aseguraron la nominación del uno, inventaron la designación en continuidad del otro, pero siempre pasa por las manos de el hacedor general, digamos, que viene a ser el expresidente Correa. Los dos fiscales fueron visualizados y designados por el anterior presidente. ¿Cree usted que fue así? ¿Y eso qué ha conllevado para la historia que estamos escribiendo entre todos los ecuatorianos? Sí, yo creo que está más allá de toda duda que el mecanismo de selección de los fiscales, así como de otras autoridades de control, de todo lo que constituye el actual quinto poder, ¿no es cierto?, es un sistema fallido, es un sistema en bancarrota moral. La idea original de los asambleístas constituyentes de Montecristi era crear una instancia en que la ciudadanía, al margen de la clase política, al margen de los partidos políticos, yo no comparto ni nunca compartí esa idea, pero eso fue lo que decidieron los constituyentes, pero tenía una intención por lo menos buena, una ingenua buena intención a mi juicio, ¿no es cierto? Era fomentar el tema de la participación y control ciudadano en la generación de estas autoridades cruciales. Como hemos visto todo este tiempo y seguiremos viendo, son puestos fundamentales en una democracia, en cualquier sistema de gobierno. Entonces se quería justamente sacar de la política entendida con desprecio, ¿no es cierto?, la politiquería, política partidista, del toma y daca, de las negociaciones en bastidores, en fin, es la designación de funcionarios del fiscal que necesitan gozar de una confianza enorme de toda la ciudadanía. Son cargos absolutamente basados en la confianza. Y se inventó este adefesio. ¿Confianza para qué? Porque también hay varias confianzas, ¿no? Confianza para que sean probos, rectos, eficaces en su labor, ¿no? Pero eso no ha sido ninguno. Esa era la intención, esa era la idea. No, a eso más bien ha visto otro tipo de pilas. Pero déjeme Claro, claro. Ahora resulta que esa intención, ingenua pero bien intencionada, ¿no es cierto?, ha encallado en la evidencia de que lo que hace ese quinto poder, o esa quinta función del Estado, es unos concursos de méritos y oposición que son absolutamente dirigidos, ¿no es cierto?, y que terminan volviendo a introducirse la política, pero por la puerta de atrás. Ya no en el debate público, porque antes, por ejemplo, a las autoridades de control se designaban en el debate público. Por lo menos existía esa posibilidad, ¿no es cierto?, que expresara la correlación de fuerzas políticas que por último representan a la ciudadanía. Para terminar en un oscuro proceso que nadie logra descifrar, que termina siempre, curiosamente, con la selección de la persona de mayor confianza del Ejecutivo, ¿no es cierto? Porque la verdad es que el actual fiscal tiene una trayectoria, yo no quiero juzgar su actual actuación, que la historia decidirá, ya veremos qué hace, pero en su origen era la persona más cercana y de confianza del expresidente Correa. Bueno, ¿cómo puede ser que un fiscal salga del equipo de confianza extrema de alguna de las funciones del Estado? También sería grave si fuera del equipo de extrema confianza del presidente de la legislatura o de la Corte Suprema o de cualquier otra función. Entonces, este sistema realmente lo que ha demostrado es su absoluta bancarrota. Yo creo que una de las tareas fundamentales que tiene la sociedad ecuatoriana es dar por terminado este desafortunado experimento. Creo que una vez más tenemos que volver a los principios de la democracia representativa y responsable, ¿no? Esto de los concursos para generar es bueno para cargos de ejecutivos, para contratar personal, para eso, pero no es bueno para generar... ¿Y usted por qué aceptó esa franquicia? ¿Qué franquicia? Esta donde usted ejercitó las tareas de actor militante, sí, actor de apoyo estratégico. Porque en su debido tiempo yo pensaba que este proyecto... cosa así tan clara, sí, no, usted debió haberse dado cuenta y hubiera dicho, yo no comulgo, mi formación y mi talento no me da para eso. Podríamos discutir eso largamente, pero yo quería ir a la pregunta que usted me hizo, ¿no es cierto? Lo otro es una larga historia. Si quiere, alguna vez le tocaremos entonces. Exacto, pero para no desviarnos de lo que creo que a la gente le importa mucho más que mi persona, lo que está pasando. No, yo simplemente, ¿por qué aceptó esa franquicia nomás? A ver, yo acepté esa, porque en su debido momento yo creí que había una posibilidad real de que este país se institucionalizara,
que saliéramos del feudalismo político en el que vivíamos y de que se hiciera con un signo político en donde la justicia social y la distribución del ingreso fueran una posibilidad. Instituciones, justicia social, eso pensaba que era lo que venía en el paquete. Sí. Y claro, nada es perfecto, algunas cosas uno no está de acuerdo con todo, porque si quiere estar de acuerdo con todo, a veces ni siquiera con uno mismo uno está de acuerdo. ¿No? Así que, claro, en el camino se fueron produciendo estas discrepancias. Esto, por ejemplo, lo hizo la Constituyente. Y le voy a decir una cosa, y no peco de infidente al decir esto. El propio presidente Correa no estaba de acuerdo con el tema del quinto poder, ¿no? En palabras de él, y que yo comparto, era una novelería, ¿no? Lo que pasa es que luego, ya con el sistema andando, lo aprovecharon y lo usaron con alegría, ¿no? Claro. ¿Verdad? Claro. Ya que tenemos esto, aprovechemos. Pero inicialmente, en la época de la Constituyente, había un sector, ¿no es cierto?, incluido el presidente Correa, que eran muy escépticos de este experimento. Pero en la Asamblea Constituyente tuvieron mucho entusiasmo con esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que a estas alturas la historia ya ha juzgado, yo creo que esto es un tema que tiene que resolverse en los próximos años y no meses. Porque otra cosa es tremenda que está pasando, es que ahora hay la selección del Contralor. Vamos a dejar que este sistema totalmente desprestigiado y amañado elija al sucesor del Contralor Polit. Yo creo que es peligrosísimo. ¿Y usted sabe quién es la persona que dirige eso? El señor Jarrín, persona de extrema confianza del expresidente Correa, esposo de la asambleísta Buendía, que usted sabe es una persona de enorme entusiasmo en la defensa irrestricta de todo lo que ha hecho el anterior gobierno, ¿no? O sea, son del grupo del círculo más leal. Es correísta a muerte, ¿no? Y Jarrín es cosa igual, pues el matrimonio es correísta a muerte, digo. Sí, está bien, tienen derecho a hacerlo, es su derecho a opinar de esa forma, pero resulta que son ellos los que están seleccionando al nuevo Contralor. Y fíjese de dónde viene la iniciativa, por ejemplo, del juicio político al actual Contralor subrogante. De ahí mismo. ¿Cuál sería la idea? Pienso yo, pensando mal, acelerar cuanto antes la salida del señor Celi, sacarlo lo antes posible y sacar cuanto antes un Contralor de confianza del correísmo. ¿Tú estás de acuerdo que, vista estas circunstancias, el talentoso y creativo expresidente Correa quiere divorciarse de Alianza País? Yo te doy casi firmado, quiere divorciarse, quiere acabar con Alianza País, para volver en unos meses o años con otro nombrecito, con otros cuadros inclusive, y con otras ilusiones, a embargar el apoyo popular nuevamente, porque dirá el presidente Correa, estos que me acompañaron en la primera tanda ya se hicieron viejos y fanáticos, ahora voy con los hijos, pero va al mismo ámbito social en la que él sacó las mejores tajadas de poder. Y entonces el futuro que le aguarda al país sigue siendo correísta, sería la pregunta. Correísta. Es decir, no. el país en este momento vive un dilema, ¿no? Y es no poder pensarse sin Correa, por fuera de Correa. ¿Sí? Entonces yo creo que ese es el drama que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo descorreizamos el país? Pero la misma idea de descorreizar el país es tener a Correa presente. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo Lenín Moreno? Me parece a mí es pensar una agenda de descorreización. Pero en esa agenda de descorreización no vemos mucho, salvo tomar distancia, diferencia de lo que ha sido el anterior gobierno. Entonces estamos atrapados en la década de la Revolución Ciudadana, ¿sí? Y no sabemos qué hacernos con esta década, ¿no? No sabemos si hay que conservar la década ganada, si es una década perdida, cuál es el legado de la revolución, cuál es el legado de la revolución que puede ser reivindicado y proyectado hacia el futuro, qué otros legados tienen que ser sepultados de la Revolución Ciudadana. Entonces yo creo que estamos atrapados en ese juego. Esa revolución está enfermita.
está tremendamente enferma, no enfermita. Digamos, creo que hay enferma. una batalla, ¿no? Creo Sí. que hay una batalla. Para algunos es una revolución ciudadana que agoniza. Para otros es una revolución ciudadana que tiene que defenderse, ¿no? Como dice el presidente Correa, hasta la victoria siempre. Entonces, si Moreno sale y critica, pongo un ejemplo, las escuelas del milenio, enseguida sale el presidente Correa a defender las escuelas del milenio y el exministro de Educación a defender las escuelas del milenio. Ahí está la disputa alrededor del correísmo. Si Moreno sale y dice, estas son las tensiones que estamos viviendo en este momento de transición, una transición muy compleja. Si Moreno sale y dice, la política económica del correísmo nos llevó al límite de la sostenibilidad, ¿sí? Al límite de la sostenibilidad, el ministro Carlos de la Torre sale y dice, las líneas de la política económica de Correa eran las correctas, ¿sí? Entonces yo creo que hay una disputa, y me parece que en esa disputa el bloque de Alianza País y Alianza País no se ha definido. Es como dijo, me parece que el asambleísta Yunda, es un divorcio y no sabemos si nos tenemos que ir con el papá o con la mamá. Y me parece que hay unas indefiniciones, aun cuando en la lucha por el liderazgo esta disputa esté clara. La uno está jalando hacia el postcorreísmo, el otro está defendiendo el legado. Me parece que en el bloque yo no veo una posición clara y tampoco en el movimiento. Entonces, Correa puede decir, me voy de Alianza País. ¿No es cierto? Porque Correa... Ya lo ha dicho. Porque Correa es él, el poder es él. Claro. Es decir, Alianza País es un suplemento a su poder. Si él sale de Alianza País desaparecerá, se verá enormemente debilitada y aparecerá otra estructura política con débil organización, con débil estructura, como ha sido Alianza País, que se movilice detrás del caudillo. O sea, el poder de Alianza País descansaba en Correa, y Correa sabe eso, y por eso es que amenaza, quédese con Alianza País, yo me voy por otro lado, ¿no? Entonces creo que estamos atrapados, creo que estamos en el dilema, y ese es el dilema que nos plantea esta transición. ¿Qué nos hacemos con el correísmo? Y usted, Fernando, solamente esta pequeña preguntita, sí, ¿no? sí. ¿Usted estaría en condiciones de, si cambia el nombre, volver a ser correísta? A ver, yo nunca he sido correísta. Yo era militante de Movimiento País, tal como yo lo entendía. No era un movimiento, no debía ser, no podía terminar siendo un movimiento caudillista. Era justamente para dejar atrás del caudillismo, que muchísimas personas nos comprometimos con eso. Y para nosotros fue un tremendo, el grave drama fue ver que finalmente, andando el tiempo, esto del caudillismo, lejos de ser una fase transitoria. Algo quiere decirle, Felipe. No, me parece que ese es un análisis y es una discusión que está pendiente, ¿no es cierto? Sí. Es decir, yo diría, la ingenuidad de algunos intelectuales, del caso de Fernando, de haberse embarcado en un proyecto que ellos visualizaban con el perfil que tú lo estás dibujando en este momento. Era un proyecto que iba a ser postcaudillista, que iba a institucionalizar la política. Era evidente que Alianza País emergía como una estructura caudillista y se volvió un movimiento caudillista en los primeros 6 meses, en los primeros 8 meses de gestión. Entonces a mí me parece que había una gran ingenuidad de muchísima gente que apostó a este proyecto, como se han apostado a lo largo de la experiencia histórica del Ecuador por estos liderazgos fuertes, por estos personalismos fuertes, ¿no? Pero es una discusión que está pendiente, claro. Es decir, porque creo que como Fernando hay muchos intelectuales que se embarcaron en este proyecto. A Fernando le costó mucho tiempo distanciarse de este proyecto, y hoy día cuando le escuchamos a Fernando, digamos, él se ha desligado de la trayectoria de Alianza País y está en otro momento. Pero me parece que hay una discusión que está pendiente. ¿Por qué se embarcaron? ¿Y por qué se equivocaron de la manera como se equivocaron? ¿No es cierto? En el 2006. Se embarcaron en la Asamblea Constituyente, se embarcaron en el poder refundacional, se embarcaron en la figura del caudillo, bajo la idea,
como dijo en su primera intervención, de que detrás de ese proyecto había una renovación democratizante, de redistribución, de políticas sociales, de institucionalización, cuando lo que era evidente, y así lo planteamos algunos desde el inicio, es que lo que no se venía era la institucionalización, se venía otra cosa. Pero hay una discusión que está pendiente, ¿no? Bueno, he sido aludido. Claro que sí. Sí, yo creo que sí, es una discusión muy compleja para resolverla aquí este rato. Yo quisiera, para mí es muy importante entender cómo empiezan las cosas y el tipo de debate que había entre algunos. Por ejemplo, yo en esa época, al inicio, estaba muy cercano a la ruptura de los 25. Era como el abuelito de la ruptura. Sí. Así es. Y tuvimos unos debates muy importantes. Estábamos muy cerca también con el Foro Urbano, con Augusto Barrera, con Virgilio Hernández, con todos ellos. Todos esos micromovimientos se hicieron aquí. Aquí abrimos micrófonos. Claro, estoy hablando venía Paula Romo, en fin. Y teníamos estos debates del 2006. Y una cosa que estaba clara es que en ese momento el país era un movimiento electoral, sí, ¿no? Pero no estaba tan claro todavía, lo del caudillismo. ¿Por qué? Porque si mal no recordamos, había varios liderazgos fuertes ahí. Estaba Alberto Acosta, que tenía una posición muy importante. Acuérdense que él fue el presidente de la Constituyente. Recuerden ustedes también que había esa discusión si será acostista o correísta. Una discusión absolutamente tonta, porque no se trata, de nuevo, porque era volver al personalismo, ¿no? Estaba el grupo de Gustavo Larrea, estaba La Ruptura, había muchos grupos, estaba el grupo de Leonardo Vicuña, ¿no es cierto?, el alfarismo. Había una constelación de organizaciones y de grupos, cada uno expresando un matiz, cada uno expresando una concepción, cada uno con sus dirigencias fuertes, en algunos casos dirigencias con trayectoria, mucha más trayectoria que Correa, que era desde el punto de vista político un recién llegado, ¿no? Una persona... ¿no? Entonces, y este tema del caudillismo era una posibilidad, digamos, era dentro de la gama de posibilidades estaba esa, pero también existía la otra, la que yo he mencionado, que Felipe me moteja de ingenuo, no digo si tiene razón o no, estoy tratando de explicar las cosas, ¿no? Entonces, el asunto es que aquí había una posibilidad, y recuerden de lo que veníamos. Teníamos la absoluta certeza de que lo que había era imposible mantenerlo, que la política ecuatoriana tal como existía no podía seguir así. Y aquí había una posibilidad, una virtualidad, donde tal vez se podría ir construyendo en el camino. Siempre es necesario entender que en los cambios sociales fuertes, el tema del carisma es un componente, y no es de la tradición marxista que eso viene, sino de Max Weber, ¿no? Siempre uno ve en los momentos de transformación fuerte, hay el elemento del liderazgo carismático. El gran problema es del liderazgo carismático una vez que ha llegado al poder, es cómo luego transfiere ese carisma a instituciones y el carisma se hace a un lado, se hace secundario. Ese es el genio de los grandes estadistas, Jorge Washington, Nelson Mandela, Gandhi, en fin, Konrad Adenauer, etcétera. ¿Qué hacen? El carisma se pone no al servicio de la reconstrucción, del sostenimiento del caudillo y de su perpetuación como caudillo, sino que se transfiere a instituciones. Esa era la apuesta. Sabíamos que había eso, no nos gustaba, pero pensábamos que la construcción de un partido político que pudiese reutilizar el carisma e institucionalizarlo, ¿no es cierto?, era una posibilidad. Lo que pasa es que en el camino, obviamente, las cosas fueron por otro lado totalmente distinto a lo que muchísimos, incluso muchísimos que ahora están en país, pensaban. Porque hay mucha gente en país que también tenía esa apuesta y la sigue teniendo. Y precisamente entre las personas que apoyan al presidente Moreno actualmente, hay muchos que, ¿por qué es la descorreización? No es por animadversión, ni odio, ni resentimiento en contra del expresidente. Es por la necesidad precisamente de superar el caudillismo. Es la necesidad de transferir ese carisma a las instituciones. Procesos de cambio fuertes se han dado. En la mayoría, por desgracia, no ocurre así, ¿no es cierto? Pero eso es algo que la historia está abierta, no sabemos a priori qué va a pasar. Pero tenemos que luchar por evitar que eso pase. En estos días... Sí. En este presente, según Juan Cubi, sí, un escrito, me parece, para la revista digital, ¿perdón?
Plan B. Dice lo siguiente, distinguidos amigos, caballeros, invitados especiales, en este intento de saber realmente cuál es la colisión, por qué el expresidente Correa y el actual presidente Lenín Moreno están en secreto confrontando, están peleando, y claro, el que está ahora no se va a dejar. Aunque tiene unos regulares asesores y peca de confianza extrema, por ejemplo, al ubicar al señor Patiño como su asesor político, algo se las trae. No se entiende muy claramente en qué andarivel ideológico es el que está defendiendo, o con qué temores él ubica las cosas, los actores, las fichas y todo lo demás. Está en su derecho. Pero Cubi dice, en estas confrontaciones, si el ala de Alianza País, identificada con el cambio de estilo, aboga por la salida del vicepresidente, la otra ala dudará en sacrificarlo a fin de sostenerlo en el poder. Máxime si tiene que proteger al capo. Híjoles. ¿A cuál capo nos estamos refiriendo en el escrito, en tu artículo, Juan? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un saludo a Fernando y a Felipe. Bueno, es obvio a quién me estoy refiriendo yo, en esa estructura. Está Fernando Bustamante y está también Felipe Urbano de Lara, si eres tan amable. Por eso les mandaba un saludo. Yo sostengo que en esa estructura vertical de tipo jerárquica y de reparto de las estructuras de poder que construye Alianza País, hay jefaturas, ¿no? Es decir, en esos esquemas hay un capo y unos jerarcas que se van distribuyendo el poder en esas redes que sí tienen una forma mafiosa de operar. Obviamente hay una persona que es la mayor responsable de esas estructuras, y en todos los 10 años de Correato, donde se crearon esas estructuras, la cabeza de eso era obviamente el expresidente Rafael Correa. Y de alguna manera, protegerlo, defenderlo, evitar que estos escándalos de corrupción lo topen directamente, es una de las condiciones de estos sectores de Alianza País que están defendiendo ese esquema y que están tratando de desviar la atención para evitar que la justicia, que las investigaciones lleguen a Correa, porque ese momento, esa estructura vertical y jerárquica se desbarata. Es decir, ¿cómo podrían ellos seguir sosteniendo esas formas de control político y de adhesión de la militancia el momento en que se afecte esta figura a la cual han tratado de darle un blindaje, yo señalo eso en el artículo, inclusive mayor que la que le han presentado en favor de Jorge Glass? Es decir, esa protección que hacen de la figura del expresidente es clave, es fundamental para mantener la cohesión interna de esta ala de Alianza País, no de todo el partido. O sea, hay dos alas que me gustaría las identifiques en la intencionalidad política. Hay un ala que es el ala de Lenín Moreno, que está planteando el tema del nuevo estilo. Yo no sé hasta qué punto eso sea viable, pero tiene una necesidad fundamental para poder gobernar. No puede seguir gobernando con la tutela del correísmo y del ala dura de Correa. Ellos están pretendiendo de alguna manera ir desmontando ciertas estructuras del aparato que dejó el Correato, y hay el otra ala que es incondicional y que probablemente lo hace porque tiene que defender intereses muy puntuales y concretos. En ese enfrentamiento es que vemos lo que está sucediendo en estos 2 meses, ¿no? Lo que acaba de suceder con la desautorización del señor Lenín Moreno respecto de esta mediación que hacen 2 conspicuos correístas para ir a hablar con el expresidente. No entiendo de qué mediación estaban hablando, si cuando se hacen mediaciones que busca que vayan gente de ambos, digamos en este caso de ambos bandos o de ambos sectores, ¿cómo van a ir 2 personas que han sido incondicionales del presidente Correa a hacer una mediación? Eso no tiene pies ni cabeza. En esa lógica hay una confrontación obvia, hay una confrontación que parte de la necesidad de sobrevivencia político de Lenín Moreno. Ahora, tú dices, Glass
a duras penas, pase lo que pase, logrará sobrevivir, pero en los extramuros de la política ecuatoriana. En cambio, ¿qué Correa encarna, dices tú? El delirio de la segunda parte. Creen en el delirio de la segunda parte, y yo creo en el delirio con otro nombre, otra estratagema, nuevos cuadros, pero el mismo Correa. Entonces todo el mundo tiembla cuando, y me incluyo definitivamente, que no va a haber paz para este país, que en cuestión de unos meses que pasan volando, nuevamente lo tengamos desde Bruselas y luego aquí mismo, lo tengamos haciendo política, es lo que nos estás anunciando en tu escrito, Juan Cubi. Este sector, cuando yo hablo de un delirio, obviamente no es una cosa que se acoja a la realidad. Este es un sector que está pensando realmente en la posibilidad de que venga de candidato a cualquier cosa o venga el 2021. Le apuestan a eso y eso es un elemento de cohesión interna mucho más eficaz que la defensa del vicepresidente Glass, que prácticamente está destruido en términos políticos. Entonces, este sector lo que está es manteniendo este referente, esta expectativa de muchos sectores de que Correa es el que va a volver, el que va a sostener el partido, el que va más o menos a mantener un liderazgo monolítico que ya dejó de ser una realidad. Por eso digo, hablo de un delirio, porque si nos atenemos a las lógicas políticas de este país, Gonzalo, probablemente el que tiene la primera opción de ser candidato en el 2021 es el propio presidente Moreno, pues. Yo no creo que él esté trabajando solamente para estar 4 años y luego cederle eventualmente la candidatura a cualquier otro de Alianza País. En principio, si él hace bien las cosas y logra de alguna manera mantener un capital político, va a ser el primer candidato a la reelección, con lo cual ya de antemano está desplazando la Correa de esa eventualidad. Cuando yo hablo de delirios es porque en ese sector desesperado de Alianza País por preservar esos intereses y por cubrir todo de un manto de impunidad, están haciendo apuestas que son totalmente delirantes, ¿no? Son ficciones, porque este momento, Gonzalo, estamos frente a una situación como una situación vertiginosa, el tema de la corrupción. Nos damos cuenta que cada 3, 4, 5 días aparece un nuevo caso y cada vez va profundizándose el tema de un sistema que operó en base a la corrupción durante 10 años. Ya está perseguido el señor Ramiro González, no sabemos mañana quién más aparecerá. En redes sociales se anuncia de otros personajes que estarían involucrados. Eso no va a parar. Y el desgaste de ese sector de Alianza País que está apostando por la impunidad es inevitable. Eso va a ser incontenible, ese desgaste político frente a la ciudadanía. Ya vamos a ver el 2019 en las elecciones, cómo la gente va a pasarle la factura a estos sectores que han defendido la corrupción en las urnas. Eso va a ser un hecho, a mí me parece que obvio, no contundente. Juan, muchas gracias por habernos atendido por línea telefónica. Felipe, ¿qué opinas tú de esta especie de aspiraciones, entre comillas, que tienen los dos sectores? ¿A qué juega el señor presidente Correa? El expresidente Correa, ¿a qué juega Lenín Moreno en términos de estrategias de, primero, sobrevivencia, en un caso de su nombre, de su liderazgo, y en el caso de Lenín Moreno, de una permanencia mayor a la que nos imaginamos o se imagina Juan Cubi? Ahí hay un montón de cosas donde se pueda opinar con talento y ustedes lo tienen. Felipe Urbano de Lara. Bueno, ya hemos dicho, Gonzalo, o sea, lo que está en juego es la estructura, lo que está en disputa en Alianza País es el liderazgo político y la posibilidad de efectivamente producir un relevo de liderazgo de Correa hacia Lenín Moreno. A mí siempre me pareció que ese relevo de liderazgo iba a ser muy complejo y muy conflictivo, como efectivamente está ocurriendo, porque me parece que el juego del caudillo es un juego perverso, es un juego que
mientras yo estoy en la política, yo sigo siendo el eje y el centro de la política. Y si yo estoy fuera de la política y tiene que producirse el relevo, entonces la lógica de mi juego político es el vacío. Entonces el juego de Correa es, o aquí se defiende mi legado, y defender mi legado es no solo defender, digamos, el proyecto de la Revolución Ciudadana, sino defender a quienes estuvimos ejerciendo el poder durante ese periodo, nos blindan a nosotros, nos protegen a nosotros, defienden el legado de la Revolución Ciudadana como el gran proyecto de transformación que ha vivido el Ecuador, en lo que Fernando creía en el 2000. Perdona, Felipe, pero déjame terminar. En el 2007, solo acaba la idea. En el 2007, o esto pasa de manos en términos de liderazgo político y no sabemos bien hacia dónde lleve este proceso, entre comillas, el nuevo liderazgo político. ¿Sí? Hay una desconfianza hacia Lenín Moreno, y Lenín Moreno lo que ha hecho es, desde el inicio, es lanzar críticas sistemáticas a muchos aspectos del proyecto. Moreno sabe que si no rompe con Correa, él no es capaz de generar un liderazgo propio, una identidad propia. En esa generación de una identidad propia, ¿dónde queda el correísmo? Ese es el tema que estamos viviendo. Entonces me parece que el juego de Correa es o la lealtad. Además, en esos términos, la lealtad, y el que no es leal conmigo es un traidor, y la lealtad... Eso funciona en las mafias. En la lealtad, bueno, y en los fanatismos políticos, y en los partidos políticos personalistas, en los movimientos políticos carismáticos, funciona esa lógica. O la lealtad, o la ruptura y el vacío, y yo voy a desestabilizar. Entonces, a mí me parece que es muy complejo el escenario, ¿no es cierto? Porque el juego del caudillo es, yo estoy fuera, no hay lealtad, yo provoco el vacío. Entonces me da la impresión de que eso estamos viviendo. Y como ya he dicho, desde el lado de Lenín Moreno es generar un estilo, no solo es un estilo, y yo creo que hay que valorizar la idea de un estilo. O sea, detrás del estilo hay una concepción de la democracia, hay una concepción de la política que es despolarizar. Hemos vivido polarizados 10 años. Y el riesgo de la polarización es enorme. Entonces yo creo que lo que está haciendo Lenín Moreno es un cambio importante, que alguna gente lo minimiza porque es un cambio de estilo. Yo creo que hay un cambio de manera... Lo disminuye, ¿no? Claro, un cambio, una manera distinta de entender la política y una manera distinta de entender la democracia, y ojalá el cambio. Pero le veo al gobierno paralizado, atrapado en este conflicto. O sea, más allá de las críticas al modelo anterior, más allá de su batalla contra la corrupción, que es una batalla enorme de la que va a depender el futuro del gobierno de Moreno, le veo paralizado, sin mucha iniciativa política. Por eso yo decía, hace un momento atrapado en este conflicto entre postcorreísmo y defensa del hígado. Me parece que eso está en juego, ¿no? Fernando, el asunto es que no es solamente un asunto político, ideológico, de modelos, de ideologías. No. El problema que tiene este instante la colectividad ecuatoriana, especialmente la gente con criterio, si cabe el término, los líderes pequeños y grandes, medianos, es hacerle entender a la gente que lo que han ocurrido en estos 10 años, a través de una arquitectura mafiosa, es un periodo tremendamente desleal con el destino y los recursos de nuestro país. Se han robado dinero hasta más no poder. Todo el mundo tiene este instante cuentas que le han dado abriendo en un sinnúmero de bancos en diferentes latitudes del planeta. Esto se va de a poco comprobando, y las informaciones que el presidente Moreno debe tener de la gente que hace o construye su propia seguridad e inteligencia, porque si no está trabajando con esto,
entonces que está en camino perdido. Con semejantes adversarios, bien provistos de dinero, con manoseos terribles que han inventado, no sé si vendría eso una franquicia, no sé, pero en todos los países donde han practicado este tipo de regímenes en estos últimos 10 años, se ve la misma inculpación social, raterismo, robo. No hay una sola muestra en todos los países que han practicado no es ideología, pues esta técnica de gobernar o este formato de gobierno. Las cosas están como están, muy parecidas. Y a todo el mundo le inculpan de haber sido indelicados, ladrones, rateros. Y esto en el Ecuador parece que no es cierto, porque los ideólogos están hablando de que la cosa sigue igual en el sentido como que no ha pasado nada desde el lado ético, y que quienes han resultado inculpados ya mismo estarán nuevamente de candidatos y formando listas y nuevamente en la tarea de persuadir a la gente ingenua para que los respalden. Medio complicado la forma como yo me quiero explicar, pero hay tantas cosas que decir y tanta indignación que nosotros nos atrevemos a pensar de esa manera, precisamente porque ha ocurrido, no estamos inventando. ¿Dónde está una fortísima cantidad de dinero producto del boom petrolero y especialmente de las deudas que en cantidades olímpicas nos va a corresponder pagar a nosotros y a nuestros hijos? Esto no puede pasar así porque sí, y entrar a hablar de ideología, exclusivamente de ideología, y de las técnicas ideológicas para copar nuevamente el gobierno. Me parece que esa es una situación que no debe existir. No sé qué le parezca a usted. Bueno, yo voy a volver sobre mi país. El tema de la corrupción no es solamente un problema de los gobiernos que se dicen de izquierda. O sea, es un problema general, complicadísimo. No es con ello, no quiero disculpar a lo que ha pasado en todo el orbe, dice usted. En buena parte del orbe. Yo creo que hay algunos países que han tenido éxito en impedir, prevenir o combatir la corrupción. Hay que mirar cómo lo hacen. Tal vez es un ejemplo de estudiar esos casos de países que tienen una... ¿Y por qué ha ocurrido incluso en nuestro propio esto? continente. Claro. Tenemos países como Uruguay, como Costa Rica, Chile en buena medida todavía, aunque ha habido algunos casos, pero en Chile es un enorme escándalo que haya un caso, ¿no? Entonces ellos dicen somos un país corrupto porque hubo un caso. Pero bueno, tienen otros estándares. Pero yo quisiera volver un poco sobre el tema político de país. Y yo quiero decir lo siguiente. La discrepancia que estamos viendo ahora entre lo que, de nuevo, personalizando como solemos hacer el morenismo y el correísmo, ¿no es cierto? Es una discrepancia que viene casi desde un inicio. La gente que ahora apoya al presidente Moreno, la gente de esa línea con el presidente Moreno, es la gente que ha estado todos estos años agazapada, un poco arrinconada, pero reclamando y de alguna forma teniendo otra posición y otra línea, ¿no es cierto? Si quieres, dentro de una ideología, yo diría hay dos grupos principales que están ahí, tres grupos principales. Un sector que lo que quiere es un centrismo en donde, por ejemplo, los actores estigmatizados como el sector empresarial se les dio una cabida, uno. Un sector que yo llamaría la izquierda liberal, o sea, la izquierda que está por derechos, la izquierda que quiere defender el medio ambiente, los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, y lo que podríamos llamar los socialistas democráticos, ¿no? Y yo podría decir ejemplos claros de personas que caen dentro de esas categorías. Tendencias. Todo este sector estuvo postergado y puesto en un segundo nivel por Correa y el equipo de confianza, ¿no?, que él se creó, sobre todo sobre la base de las confianzas personales, porque si se ve, todas estas personas tienen en común haber sido en algún momento compañeros de universidad, de patrulla scout, de colegio. Era la confianza personal del jefe. Y lo que también ha pasado es que toda persona que en país quisiera tener aspiraciones políticas autónomas, independientes, tiene un interés creado en que Correa no vuelva al poder. ¿Por qué?
Porque el rato que Correa vuelve al poder, todos vuelven a ser peones en el juego de ajedrez. No hay ninguna posibilidad que ninguno sea promovido a reina, a alfil, a torre. Todos pasan de nuevo a ser tropas. Peones. Exacto. Entonces, hay que distinguir también las personas cuyo interés político a largo plazo no puede ser autónomo de la protección de Correa y aquellas que para poder tener una posición política propia, aspiraciones, que es legítimo que la gente quiera tenerlas, ¿no es cierto? Pero en el correísmo, tener aspiraciones políticas propias era un pecado mortal, ¿no? Era una forma de estigmatizar a alguien, es decir, tiene agenda propia. Eso era uno de los calificativos más devastadores. O sea, quería... Si el presidente alegaba esto, estaba perdido. Exacto. Agenda propia. ¿Eso ocurrió con usted? No, solo por poner un ejemplo. Jamás se me dijo eso. Ya. Jamás se me dijo eso. No es mi caso. ¿No? Porque posiblemente yo tampoco tengo ni he tenido aspiraciones más allá de lo que no se ha hice. visto, cierto es. Cierto es. Mis aspiraciones son de otro tipo, ¿no? Pero es legítimo que haya... Tiene aspiraciones más alhajas. Sí, quisiera creer. Ya. Pero entonces, lo que hay ahí es, sí hay distintas posiciones frente a la política, distintas posiciones ideológicas, ¿no? Distintas concepciones, y una de ellas, para volver al tema que Felipe con mucha agudeza plantea, ¿no es cierto?, es el tema del personalismo y del caudillismo. Lo que quieren definitivamente, digamos, muchos de estos sectores es realmente cumplir con esa promesa que quedó frustrada en la concentración de poder absoluto y desmedida a la microgestión. Alguien decía, ¿cómo es que Correa no sabía de estas cosas cuando sabía hasta lo último? Porque realmente era un fanático del microcontrol, lo que en inglés llaman micromanagement, ¿no? Eso es así. ¿Pero le venía por temporadas o era permanente? Permanente, absoluto y permanente. Sí, entonces, ese era su estilo, ¿no? Y muy casi Foucaultiano. No se ha practicado con el... Bueno, entonces, lo que estamos viendo acá es la eclosión de una batalla interna que estuvo ahí todo el tiempo, suprimida y reprimida por el control vertical, ¿no?, del aparato y de la presidencia de la República. Pero no nos engañemos, esto no es que ahora se les ocurre, ¿no? Moreno mismo, y lo puedo, de nuevo, tal vez presionando conversaciones, sentía este problema hace años, ¿no? Y ya se planteaba esto que se plantea ahora, no es no está improvisando, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que de una forma... Perdón, ¿sentía con coraje? ¿A él? Moreno sentía esto con coraje, con indignación, digamos. No sé si hablaba de indignación, pero sí con mucha preocupación. Ya. ¿No? Y además él ha estudiado y leído otro tipo de cosas. Él es una persona con otra formación. Entonces, por ejemplo, el tema de la espiritualidad es muy fuerte. Personalidad, sí. Entonces, yo creo que, ojo, esto viene... ¿Un hombre así no necesita el país unos 20 años? No, pues 10. Mire, yo concuerdo... 20 años. No. Pero tal vez durante 20 años, personas así. ¿No? Yo personalmente me siento mucho más cómodo con el enfoque de la política del presidente Moreno. Porque yo creo que la política no es la guerra. No es la continuación de la guerra con otros medios. El presidente Correa ve la política como una guerra y a finish, ¿no? Sin rendiciones. Felipe Urbano de Lara. Por eso, solo termino la cosa. Entonces, ojo, ese tema de la naturaleza caudillista del país, eso fue lo que impuso Correa, pero nunca estuvo todo el mundo en eso, y mucha gente buscó maneras de resistir a esto, y de alguna manera... Sí. Felipe, a los dos les pregunto, ¿cómo recuperamos la plata que se han robado? Es un tema ya judicial, no sé. Es complicado, pero le dejo a Felipe y después... Gonzalo, digamos, yo quisiera estar de acuerdo con Fernando Bustamante en entender que así es, que él está describiendo el conflicto. Pero yo dudo de que así se esté desplegando el conflicto en este momento. Y me da la impresión que el problema de Moreno es
querer hacer algo así como un gobierno postcorreísta, ¿sí? Tal vez volver a los orígenes. Yo no creo que hay orígenes. Yo creo que los orígenes se perdieron los orígenes. Pero bueno, volver a los orígenes con un equipo de gobierno que está convencido todavía de que en estos 10 años el país avanzó, el país cambió, el país se transformó, y eso hay que defender, ¿sí? Entonces, no estoy tan de acuerdo en la existencia dentro de Alianza País y dentro del gobierno de Moreno de un grupo de militantes de Alianza País que crean que efectivamente hay que romper con Correa para volver atrás. Y si creen eso, están aterrorizados. Porque lo que yo veo es que Moreno no tiene el respaldo de un equipo de gobierno que se alinee en la dirección que él está planteando. O sea, yo no veo a un ministro de Educación que sale y dice, sí, las escuelas del milenio fueron un fracaso. Sí, un ministro de Economía que salga y diga, sí, la política económica fue un fracaso y nos llevó. Ahí hay medias tintas. El señor Patiño que ahorita está negociando con Correa a espaldas de Moreno, es su asesor político, su consejero político. El señor Hernández, Virgilio Hernández, que estuvo en un programa de televisión, no fue capaz de decir, sí, en este gobierno, en el gobierno anterior, hubo corrupción. Entonces, yo veo que hay un problema. Si es que existe el sector al que alude Fernando, ese sector no tiene la voluntad, ni la fuerza, ni el deseo de expresarse públicamente y alinearse con Moreno, ¿sí? Y provocar este cambio, o están aterrorizados y tienen miedo de salir a pelearse con Correa. Entonces, no es un conflicto que viene de tiempo atrás. Me parece que esa idea de un conflicto que viene de tiempo atrás, de dos alas dentro de Alianza País, es el discurso de quienes quieren justificar su presencia en Alianza País. Cuando era clarito que quien dominaba desde el comienzo era Correa. Cuando era clarito que desde el inicio Correa planteó una política en términos de guerra y en términos de antagonismo, que era todo menos democrático, y que algunos se dejaron embaucar por esto de la transformación y del cambio. Era la política como guerra, era la política, como dice hoy Fernando Bustamante, en tono crítico, la continuación de la guerra, de la guerra a través de la política. Eso fue desde el inicio Correa. Entonces yo no creo que hay dos facciones que se estén disputando. Lo que hay es... Eso es lo que nos quieren hacer creer, dice usted. A mí me parece, y yo creo que Moreno se da cuenta de que sin esta ruptura no es posible gobernar, porque además le han dejado un legado catastrófico. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, el legado es un legado de corrupción. Ahí está Capaya, ahí está el señor Polit, que sacó 10 sobre 10 en un concurso con este gobierno, con el anterior gobierno. Ahí está el asesor político que ahora es fiscal. Ahí está el tío de Rivera, ahí están las refinerías. Entonces yo no creo que hay un sector agazapado. Ahí hay un universo de nuevos ricos gigantesco. Como dice Fernando, que está esperando la oportunidad de salir para ejercer un gobierno post-caudillista. Yo no veo ¿Puedo no replicar veo. Usted puede ser más sincero y en la réplica. A ver, yo hablo sobre la base de mi experiencia de 10 años adentro y del tiempo que estoy fuera. Hablo por lo que conozco a los actores, por lo que he conversado con ellos, por lo que he visto, por lo que me ha tocado experimentar, por lo que con ellos muchas veces hemos hecho para resistir y para tratar de, en nuestro ámbito de acción, ¿no es cierto?, de moderar o de morigerar o de alguna forma poner insumos diferentes en el proceso, ¿no? Y estoy hablando incluso de personas que son ministros actualmente. ¿Salió usted y comenzaron a robar? No. Es evidente que robaban desde antes, pero se ha destapado posteriormente, ¿no es cierto?, que ellos salieron. Antes había rumores, había inquietudes, había preocupación creciente, porque al principio se pensaba mucho, bueno, esto es la típica politiquería, ¿no es cierto?, la típica denunciología de la partidocracia, al principio, pero poco a poco, claro, la desazón y la incomodidad crecían y se fueron haciendo cada vez más dolorosas y dramáticas.
y se nos hizo cada vez más difícil. Esto es un proceso, es un proceso de cuando uno cree que algo es básicamente honesto y primero aparece un indicio por acá, después un rumor por acá, después una denuncia. Las primeras denuncias no tenían fundamento, estaban muy mal planteadas, eran personajes descalificados, pero luego paulatinamente y poco a poco ya no fue eso. Y eso obviamente es un proceso en que uno tiene que ir poco a poco diciendo, chuta, parece que hay algo y cada vez es más inminente. Hasta que yo me fui, todavía no estábamos con las evidencias, había el temor, había la inquietud, había la creciente desazón. ¿Usted huyó de eso? Sí. Pero claro, no había las pruebas, el tema de las pruebas, ¿no? ¿Hasta qué punto? Ahora sí tiene pruebas usted. Bueno, es evidente, ¿no? Es evidente. Ahora sí. Yo creo que fue un proceso duro, un proceso complejo, o sea, sin duda. Pero yo sí creo, Felipe, perdóname que te diga, en mí, ya hablando como actor, como persona que ha estado ahí, creo que sí hay eso que tú crees que no hay. Ahora, lo que también es que hay que pensar una cosa, que la política a veces, de nuevo, no es blanco y negro. No es que yo soy de una facción diferente porque salgo y proclamo a grito pelado, ¿no es cierto?, que todo está mal cuando antes todo estaba bien. El manejo de una transición política compleja y conflictiva requiere también pasos, requiere tinos, requiere muchas veces no se quiere romper con todo. Estás tratando de acumular fuerzas. Por ejemplo, lo que le puede pasar a muchos de los operadores políticos del actual presidente es que tiene que acumular fuerzas. No, si rompe dramáticamente con el presidente anterior o con todo, ¿no es cierto?, va a alienar, va a enajenar a muchas personas que todavía tienen un compromiso, sobre todo emocional, muy fuerte, con lo que vino antes. Mal que mal, es difícil, después de 10 años de rajarse por algo, decir de un día para el otro, miren, no, hay historia de los procesos en que se... cuentas del exterior, claro, especialmente. ¿Cómo? No, decía en las cuentas del exterior. No, estoy hablando de la gente honesta, no estoy hablando de los pillos, estoy hablando de la gente de buena fe, ¿no? Y claro, en este proceso tú tienes que ir armando políticamente el proceso, ¿no? Entonces no es simplemente de que Fander Falconi tiene que salir gritando que las escuelas del Lineo fueron un fraude, pero por ejemplo sí puede hacer lo que sí está haciendo, que es una evaluación en base a evidencia que ya tiene resultados, y los resultados es que las escuelas del Minino no son eficientes. 2 minutos. Sí, no es salir a gritar. No es a salir a gritar y a romper, pero sí a argumentar y a construir políticamente el viraje postcorreísta. Eso es lo que me parece que no está funcionando claramente, que no hay una estructura de gobierno, ni hay un movimiento tampoco, ni hay fuerzas dentro del movimiento. No veo con claridad eso, que se estén encaminando en esa dirección. En esa dirección que a ratos el presidente Lenín Moreno muestra una cierta voluntad. Y me parece que el problema para Moreno es más complejo. Es convencerle al país de la autenticidad de su propia postura, ¿no? Porque él, digamos, tiene una trayectoria y hay mucha agua corrida detrás del señor Moreno en relación con este proyecto. Entonces, pero nadie le condena. Entonces, en este momento lo que él tiene que evidenciar, lo que él tiene que mostrar, lo que él tiene que generar es que su postura es una postura auténtica y que detrás de esa postura auténtica hay una voluntad clara de transformación, de cambio, de giro de todo lo que fueron los últimos 10 años y que hay una estructura de gobierno que respalde ese giro que él propone. Por eso yo creo en la radio. Yo creo en la radio.